La noticia que ha remecido los cimientos del corazón de Lidia Lozano no es la muerte de su esposo Charlie, sino la terrible confesión que él le susurró en su lecho de muerte, un secreto tan inhumano, que la dejó al borde del abismo y que hoy sacude nuestra plataforma. Y es que este escándalo sin precedentes, que hoy revelamos en exclusiva para usted, no solo cambiará para siempre la percepción de la pareja más emblemática del espectáculo español, sino que nos obliga a cuestionar la verdadera faceta de un hombre que, hasta ahora, parecía intachable, un pilar de rectitud. Pero los audios explícitos que han llegado a nuestras manos, junto con testimonios contundentes que desvelan una doble vida oculta y siniestra, son pruebas incontestables de que la verdad es mucho más oscura, más retorcida y más peligrosa de lo que cualquier guión de ficción podría imaginar en sus delirios más salvajes. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar en los próximos minutos le hará dudar de todo lo que creía saber sobre la relación entre Lidia y Charlie, y sobre la integridad de un personaje público. ¿Realmente conocemos a las personas que amamos, o las mentiras más profundas se esconden hasta en el último aliento de la existencia, esperando el momento más cruel para ser desveladas? Una de las revelaciones más duras que alguien puede enfrentar golpeó con una fuerza brutal a Lidia Lozano, la periodista que siempre ha manejado la controversia con una aplomada entereza frente a las cámaras, pero que en esta ocasión se vio atrapada en un drama personal que ningún guión, por más elaborado que fuera, podría haber preparado. Su esposo y compañero de vida, Charlie, se encontraba en un estado de salud crítico y Lidia fue confrontada con una decisión ineludible e imposible de postergar. La intimidad desgarradora de su sufrimiento se convirtió en un escenario de tensión insoportable que superaba cualquier titular de prensa. Fuentes extremadamente cercanas a la pareja han logrado filtrarnos, en un acto de inmensa audacia, la transcripción fidedigna de un diálogo estremecedor entre Lidia y el médico de cabecera de Charlie. Según este relato, la periodista se encontró frente al doctor con el corazón, latiendo con una angustia indescriptible, apretado en un puño invisible. La vida de su esposo pendía de un hilo finísimo y el tiempo para decidir se había esfumado, irrecuperable. El doctor, Mateo Aranda, jefe del equipo médico que lo asistía, apareció con un semblante grave y adusto que no dejaba lugar a dudas ni a la más mínima esperanza. La situación era, sin paliativos, crítica y la determinación final debía tomarse de forma inmediata. Sus palabras cayeron como un martillazo demoledor sobre el silencio sepulcral que reinaba en la habitación del hospital. Señora Lozano, hemos llegado a un punto crítico. La situación de Charlie no admite más dilaciones ni sentimentalismos estériles. Debe tomar una decisión ineludible. Ahora, le advierto, no será sencillo. Lidia apenas podía respirar, el aire le faltaba en los pulmones. La mujer fuerte, combativa y acostumbrada a manejar entrevistas punzantes frente a la cámara, se encontró súbitamente desarmada, vulnerable hasta la médula y completamente sola ante el dolor más absoluto y devastador. La habitación estaba impregnada del zumbido constante y monótono de los monitores, y cada pitido, cada señal sonora, parecía un tic-tac macabro que le recordaba que la vida de su esposo estaba en juego. ¿Cómo afrontar el abismo que se abría a sus pies sin derrumbarse por completo, sin perder la razón en ese mismo instante? El galeno continuó su explicación sin dar respiro alguno, con una frialdad que Lidia percibía casi inhumana en aquel momento tan íntimo. Los tratamientos convencionales han agotado su eficacia de manera irreversible. Cada minuto que transcurre, Charlie sufre daños irreparables, daños que no podemos revertir. La única alternativa que nos queda, por mínima que sea, es una intervención experimental de altísimo riesgo, con unas posibilidades de éxito realmente ínfimas, o, la otra opción, permitir que su esposo parta en paz, evitando así un sufrimiento innecesario y prolongado. La decisión, cruel y despiadada, debía tomarse en ese mismo instante, sin dilación. El impacto emocional sobre Lidia era brutal, una descarga eléctrica que le paralizaba el alma. Intentó responder, intentó articular una frase, pero las palabras se ahogaban en su garganta reseca, en el nudo que se le formaba. Los ojos de la periodista, que tantas veces habían interpelado y descubierto secretos ajenos con una mirada penetrante, ahora suplicaban ayuda con una desesperación evidente. Pero el doctor Aranda se mantuvo firme, inquebrantable en su postura profesional. Entiendo su dolor, su angustia, pero el tiempo es un lujo que lamentablemente no tenemos. La indecisión solo prolonga la agonía de Charlie. Él requiere su coraje, su inquebrantable determinación. Esto no es el guión de una telenovela, señora Lozano, es la cruda e inescapable realidad. Lidia rememoró entonces décadas de complicidad inquebrantable, de risas compartidas y de instantes idílicos que ahora parecían irreales, lejanos, ante la gravedad extrema de la situación. Cada segundo que dudaba, el sufrimiento físico de su esposo se incrementaba, se hacía más insoportable. La decisión trascendía la vida de él, era una cuestión de profundo respeto y de un amor incondicional hacia la persona con la que había compartido todo.
¿Podría Lidia cargar con el peso de tal elección, sabiendo que no había vuelta atrás? El doctor Aranda, con una precisión casi quirúrgica, detalló los riesgos inherentes a la intervención experimental: órganos comprometidos de forma irreversible, hemorragias internas incontrolables, un fallo multiorgánico devastador, y secuelas neurológicas graves que lo dejarían irreconocible. La cirugía, lejos de asegurar una vida plena, solo prometía extender la agonía, una tortura prolongada e innecesaria. La única alternativa humana era dejar que Charlie partiera de este mundo con la dignidad que siempre le había caracterizado. La habitación se había transformado, en cuestión de segundos, en un auténtico campo de batalla emocional, donde la periodista sentía como su corazón se quebraba en 1000 pedazos, en infinitos fragmentos de dolor. El silencio era absoluto, únicamente interrumpido por el pitido constante de los monitores y la respiración entrecortada y sollozante de Lidia. El rostro de Charlie, pálido como el mármol pero extrañamente sereno, contrastaba vivamente con la tensión palpable y la agonía que sentía su esposa. Cada palabra pronunciada por el médico parecía oprimirle el pecho con una fuerza invisible, recordándole sin cesar que no había espacio para vacilaciones, ni para el egoísmo de su propio dolor o su necesidad de aferrarse a él. Finalmente, después de lo que le parecieron horas interminables condensadas en un solo y fugaz instante, Lidia permitió que el torrente de lágrimas fluyera sin contención alguna. Entre sollozos que le rasgaban el alma, comprendió con una claridad brutal que el mayor acto de amor no siempre consiste en prolongar la vida a cualquier costo, sino en garantizar la paz eterna del ser amado. Con una voz apenas audible, apenas un susurro que se perdía en el aire, tomó la decisión más dura que jamás cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. «Doctor, yo elijo que se vaya en paz. No quiero más dolor para él. Por favor, hágalo por Charlie». El doctor Aranda asintió gravemente, con un gesto de profundo respeto, reconociendo la magnitud inconmensurable de su decisión. Su mirada era una mezcla de compasión y admiración por la fortaleza de Lidia. ¿Podría este acto de amor ser el prólogo de una revelación aún más perturbadora? La noticia, aunque inicialmente concebida como un asunto estrictamente íntimo y personal, se filtró con la rapidez de un rayo, provocando un auténtico tsunami mediático que Lidia tuvo que afrontar con una entereza sobrehumana, mientras lidiaba con el pesar más profundo y desgarrador de su vida. Entre lágrimas, recuerdos que la asaltaban sin cesar y la abrumadora soledad que solo el duelo más atroz puede traer consigo, la periodista permaneció junto a su esposo, acompañándolo en sus momentos postreros con un amor tan inmenso que ni los titulares más sensacionalistas podrían jamás capturar en toda su magnitud. Así se inauguró un capítulo devastador, sí, pero también henchido de una humanidad sublime y un amor cristalino, donde Lidia Lozano no solo encaraba la inminente pérdida de su compañero vital, sino que estaba a punto de recibir la revelación más cruel e inesperada, una verdad que la dejaría sin aliento, una puñalada por la espalda. El dolor más intenso puede ser, paradójicamente, la manifestación más profunda del amor verdadero. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor se ve manchado por una mentira gigantesca? Tras la desgarradora decisión de permitir que Charlie partiera en paz, la habitación del hospital se transformó en un escenario de emociones extremas, digno de los titulares más dramáticos. Lidia, con el rostro empapado en lágrimas, se aferraba a la mano de su esposo, incapaz de soltarla, como si al hacerlo él se fuera a desvanecer. Cada suspiro de Charlie era un recordatorio cruel del tiempo que se escapaba entre sus dedos, gota a gota. Las enfermeras, conscientes de la delicadeza sagrada del momento, administraban los fármacos con suavidad para aliviar el dolor, mientras el doctor Aranda permanecía cerca, ahora con un semblante más humano, reconociendo que la fortaleza de Lidia era tan impresionante como desgarradora. Pero de repente, en un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de Lidia, Charlie, con una fuerza insospechada y una lucidez que nadie esperaba, apretó su mano con sorprendente vigor. Sus ojos, hasta entonces velados por el dolor, se abrieron de par en par, claros, penetrantes, y una última chispa de vida pareció encenderse en ellos. Un halo de terror y asombro se apoderó de Lidia. ¿Qué quería decirle? Con una voz apenas un murmullo, casi inaudible, que rompía el silencio solemne de la habitación, Charlie pronunció unas palabras que se clavaron en el corazón de Lidia como un puñal helado, palabras que cambiarían para siempre su percepción de todo lo que habían construido. Lidia, mi amor, hay algo que debes saber antes de que me vaya. El aire se cortó en la estancia. Lidia se inclinó, su oído pegado a los labios de su esposo, conteniendo la respiración, el pánico mezclado con una curiosidad mórbida. ¿Qué, Charlie? ¿Qué es, mi vida? Las enfermeras y el doctor, aunque a una distancia prudente, percibieron la tensión, la energía explosiva que emanaba de la cama. Charlie reunió todas sus últimas fuerzas, su mirada fija en los ojos de Lidia, una mezcla de arrepentimiento y liberación en su rostro demacrado. El dinero, la herencia, el patrimonio, Lidia, no es mío,
del todo. Un escalofrío recorrió a Lidia, un presentimiento oscuro. ¿De qué hablas, Charlie? ¿Qué quieres decir? Charlie tosió, su aliento se volvía cada vez más superficial. Hace muchos años, antes de conocerte, me involucré en algo turbio, un asunto de inversiones ilícitas, con gente, con poder. Logré salir, sí, pero una gran parte de lo que tenemos. El origen, no es limpio. Y ahora, quieren su parte. No sé cómo lo lograrán, pero, lo van a hacer. El rostro de Lidia se descompuso. No podía ser. Inversiones ilícitas, gente con poder. Su vida, su reputación, manchadas por una mentira de juventud de Charlie. El médico se acercó alarmado por la agitación de Charlie. Señor, por favor, descanse. Pero Charlie lo ignoró, sus ojos solo para Lidia. Hay documentos. En la caja fuerte del despacho, que lo prueban, un acuerdo, que nunca caduca. Tienes que protegernos. Proteger la verdad. O no lo contarás jamás. La mano de Charlie se deslizó de la suya, su último aliento. Lidia, petrificada, no pudo gritar, no pudo llorar. El mundo entero se acababa de desmoronar bajo sus pies. ¿Cómo podría enfrentarse a este enorme legado de mentiras y engaños? El silencio que siguió a la revelación de Charlie fue más atronador que cualquier explosión. Lidia Lozano permaneció inmóvil, con la mano aún suspendida en el aire donde antes estuvo la de su esposo. Su mente se negaba a procesar las palabras que acababan de destrozar no solo su corazón, sino toda la percepción de su vida compartida. ¿Inversiones ilícitas? ¿Gente con poder? ¿Un secreto tan oscuro que comprometía su patrimonio y su reputación? La periodista, acostumbrada a desentrañar la verdad ajena, se encontraba ahora en el epicentro de su propia pesadilla, una verdad que la convertía en cómplice, o al menos en ignorante, de un engaño monumental. Las enfermeras, ajenas a la bomba que acababa de explotar, se movieron con profesionalidad para constatar el deceso de Charlie, cubriendo su rostro con una sábana blanca. Para ellas, era el final de una vida, para Lidia, era el comienzo de un infierno. El doctor Aranda, con una expresión de respeto teñida de perplejidad por la intensidad de la última conversación, le ofreció su pésame. Lo siento mucho, señora Lozano. Pero Lidia no escuchaba. Sus ojos, vacíos, miraban la sábana que ahora cubría a su amado, y debajo de la cual, metafóricamente, yacía también la fachada de su vida perfecta. ¿Cómo era posible que el hombre al que amó con tanta pasión le hubiera ocultado algo tan grave, tan demoledor? El dolor de la pérdida se mezclaba con la ira, la traición y un miedo paralizante. La imagen de Charlie, el esposo cariñoso, el compañero leal, se desdibujaba ante la sombra de un pasado opaco, de un acuerdo que nunca caduca. La soledad del duelo se multiplicaba exponencialmente, convirtiéndose en una carga insoportable de secretos. Se suponía que este era el momento de la paz, de la despedida con dignidad, no de una revelación que lo deshonraba todo. ¿Podría Lidia siquiera llorar por el hombre que le acababa de heredar una mentira tan grande? Las puertas de la habitación del hospital se abrieron, y con ellas, la marea implacable del mundo exterior se abatió sobre Lidia. Afuera, la prensa rosa ya olfateaba la noticia del deceso, y las primeras filtraciones no tardaron en aparecer. Lidia Lozano, desgarrada por la pérdida de Charlie, gritaban algunos portales digitales, con titulares que buscaban el dramatismo más superficial. El último adiós de la periodista a su gran amor, titulaban otros, ajenos a la verdadera tormenta que Lidia llevaba dentro. Mientras el mundo exterior especulaba sobre su luto, sobre la fortaleza de la viuda, Lidia estaba atrapada en la cruda realidad de una traición póstuma. No solo debía enfrentar el vacío dejado por Charlie, sino también la existencia de unos documentos que probaban un pasado sordid, un patrimonio manchado. Las redes sociales ardían con comentarios sobre la triste despedida. Sin saber que la periodista, que tantas veces había informado sobre dramas ajenos, ahora vivía el suyo propio, uno que no se podía titular ni resumir en unas líneas, porque su esencia era una mentira profunda. Cada minuto en esa habitación, cada mirada al rostro pálido de Charlie, era una mezcla de amor, dolor, nostalgia y, ahora, una creciente desesperación. Las palabras de Charlie resonaban en su cabeza: no es mío, del todo, inversiones ilícitas. Gente con poder, tienes que proteger la verdad, o no lo contarás jamás. La amenaza implícita, la obligación de guardar el secreto, añadía un peso casi insoportable a su ya devastado corazón. ¿Cómo conciliar el amor que sentía por él con la magnitud de su engaño? Lidia permaneció inmóvil junto a Charlie, acariciando su rostro ya sin vida, sosteniendo sus manos inertes, mientras los recuerdos compartidos se entremezclaban con la amarga revelación. Sus lágrimas caían silenciosas, pero cargadas de un amor que ahora luchaba contra la furia de la traición. La periodista,
que había enfrentado innumerables escándalos y rumores a lo largo de su carrera, se encontraba ahora en su propia portada de vida, sí, pero enfrentando una verdad mucho más cruda, una verdad que la comprometía directamente. La muerte de su compañero de vida era solo una parte de la tragedia, la otra era el inevitable legado de un oscuro pasado. Cada segundo que pasaba era un acto de coraje, una batalla silenciosa contra la desesperación y el dolor más profundo, pero también contra el imperativo de proteger la reputación de un hombre que, incluso en su final, seguía sembrando dudas. Según las enfermeras, la escena era tan impactante que incluso el personal del hospital no pudo evitar emocionarse. Era como estar presenciando una película, pero real, donde cada detalle, cada gesto estaba cargado de amor y pérdida, comentó una de ellas, ajena a la bomba de relojería que Charlie había activado. Lydia, consciente del impacto mediático que inevitablemente seguiría al deceso, se negó rotundamente a atender a cámaras o entrevistas, priorizando no solo la intimidad y la dignidad de los últimos momentos de Charlie, sino también la urgencia de comprender la magnitud del secreto que acababa de recibir. La noticia de su fallecimiento inundaría las redes, pero la mentira que Charlie había revelado sería su carga solitaria. ¿Era su destino vivir bajo la sombra de una verdad tan incómoda y peligrosa? El sol se había asomado por los ventanales del hospital, pero para Lydia, el día era tan oscuro como la noche más profunda. Las palabras de Charlie resonaban en cada rincón de su mente, taladrándola, impidiéndole encontrar un atisbo de paz. Documentos en la caja fuerte del despacho. Un acuerdo que nunca caduca. La periodista, siempre metódica, siempre buscando la verdad, sintió la imperiosa necesidad de encontrar esas pruebas, de desentrañar el enigma que Charlie le había legado. Pero ¿cómo hacerlo sin despertar sospechas? ¿Cómo bucear en la vida secreta de su esposo, sin sentirse una traidora a su memoria? El amor incondicional que le profesaba chocaba de frente con la rabia de la manipulación, con la sensación de haber vivido una ilusión. La imagen pública de Lydia, la de la mujer fuerte e inquebrantable, se desdibujaba ante la fragilidad de un secreto que la hacía vulnerable, tremendamente vulnerable. El peso de la confesión era absoluto, más pesado incluso que el propio duelo. Las horas se sucedían, y Lydia, incapaz de abandonar la habitación, planeaba mentalmente sus siguientes pasos. Debía ser cuidadosa, muy cautelosa. El mundo exterior no podía saberlo, no aún. La reputación de Charlie, la suya propia, pendían de un hilo, de un acuerdo ilícito. ¿Y si esos inversores con poder eran peligrosos? La incertidumbre era un veneno que se extendía por sus venas. ¿Estaba Lydia ahora en el punto de mira de fuerzas oscuras, simplemente por amar a un hombre con un pasado tan conflictivo? ¿Acaso estaba ahora en peligro por esa revelación? Tras el desgarrador funeral, que Lydia Lozano afrontó con una entereza que asombró a propios y extraños, la periodista se encontró nuevamente en la soledad de su hogar, ahora transformado en el epicentro de su propia investigación personal. Las flores del velatorio aún adornaban la casa, pero su fragancia se mezclaba con el hedor de un secreto que empezaba a corroerla por dentro. Los medios seguían especulando sobre su duelo, sobre su futuro profesional, sobre cómo Lydia volvería a la vida después de la tragedia. Pero ellos no sabían que la tragedia apenas había comenzado. La caja fuerte en el despacho de Charlie se había convertido en su obsesión, el cofre de Pandora que contenía la clave de su tormento. No podía ignorarlo, no podía simplemente pretender que las últimas palabras de su esposo habían sido desvaríos de un moribundo. La lucidez con la que Charlie había pronunciado aquellas frases, la intensidad de su mirada, eran pruebas irrefutables de que la amenaza era real, de que el patrimonio que compartían no era tan lícito como ella creía. Lydia se sentía atrapada, una prisionera de la verdad. ¿Cómo honrar la memoria de Charlie si esa memoria estaba manchada por la deshonestidad? La imagen del hombre que había amado durante décadas se fracturaba ante sus ojos, revelando un rostro desconocido, uno que la llenaba de miedo y de una ira helada. La urgencia de actuar era palpable. Cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. La gente, con poder de la que Charlie había hablado, ¿eran un peligro latente? ¿Afectarían a su vida, a su legado, a su propia seguridad? La paz que Lydia había buscado para Charlie en sus últimos momentos ahora parecía una ironía cruel, porque la suya propia estaba lejos de ser encontrada. ¿Cómo vivir con la amenaza constante de que el pasado ilícito de su esposo pudiera destruirlo todo? La noche se cernió sobre la vivienda de Lydia, y con ella, el momento de la verdad. Con el corazón martilleando desbocado en su pecho, la periodista se dirigió al despacho de Charlie, un lugar que hasta entonces había sido un refugio de recuerdos compartidos, y que ahora se transformaba en el escenario de una inquietante búsqueda. La caja fuerte, oculta tras un falso panel, se abrió con un clic sordo que resonó en el silencio, un sonido que marcó el punto de no retorno.
Dentro, no encontró joyas ni documentos sentimentales, sino una serie de carpetas meticulosamente organizadas, llenas de contratos, registros de transacciones y, lo más perturbador, una serie de cartas firmadas con nombres en clave y direcciones en paraísos fiscales. Las manos de Lydia temblaban mientras examinaba los papeles. Las palabras de Charlie, inversiones ilícitas, gente con poder, cobraban ahora un sentido aterradoramente concreto. Los documentos revelaban una intrincada red de negocios turbios, transacciones millonarias que se escapaban del control fiscal, y nombres que le eran completamente desconocidos, pero que resonaban con un aura de poder y peligro. Las cifras, los acuerdos, las cláusulas de confidencialidad, todo apuntaba a una operación de blanqueo de dinero a gran escala, orquestada por figuras sombrías que Charlie había logrado ocultar incluso de ella. El pánico comenzó a apoderarse de Lydia. Su vida, su patrimonio, estaban irrevocablemente ligados a esta red oscura. Cada hoja de papel era una prueba irrefutable de la doble vida de su esposo, una traición que la dejaba expuesta, vulnerable. Y entre todos los documentos, una carta sin firmar, con una amenaza velada: el acuerdo se respeta, o las consecuencias serán inimaginables. Lydia sintió que el aire le faltaba. ¿Estaba ahora la periodista más famosa del país en el punto de mira de una red de delincuentes, todo por un secreto que le fue ocultado? La magnitud del secreto que Charlie le había legado era mucho más abarcable y aterradora de lo que Lydia había podido imaginar en sus peores pesadillas. No se trataba de una pequeña indiscreción financiera o de una aventura pasajera, sino de una red de ilícitos de proporciones gigantescas, un entramado que comprometía la reputación y la seguridad de todos los involucrados. Lydia, con la mente nublada por la incredulidad y la furia, revisó cada uno de los documentos, buscando una explicación, una pista que pudiera redimir la imagen de su esposo, o al menos, que le ofreciera una salida. Pero no había tal cosa. Cada contrato, cada recibo, cada correo en clave, pintaba un cuadro sombrío de fraude, ocultación y complicidad. Los inversores de los que Charlie había hablado eran, en realidad, una mafia organizada, con ramificaciones internacionales, y Charlie había sido mucho más que un simple participante. Había sido una pieza clave en su estructura. La periodista, conocida por su perspicacia y su instinto para destapar la verdad, se sentía ahora una ignorante, manipulada y traicionada. ¿Cómo había podido vivir durante tantos años al lado de un hombre que guardaba un secreto tan abisal, tan peligroso? La rabia se apoderó de ella. No era solo el dolor de la pérdida, era la humillación de la mentira, la sensación de haber sido utilizada, de haber sido una ficción en su propia vida. El legado de Charlie no era un recuerdo de amor puro, sino una pesada y oscura herencia de problemas y engaños. ¿Podría Lydia, con su fortaleza característica, sobrevivir a la revelación de una verdad tan devastadora que amenazaba con destruirla por completo? Con el amanecer irrumpiendo tímidamente por los cristales del despacho, Lydia Lozano, demacrada y con los ojos enrojecidos, tomó una decisión inquebrantable. No permitiría que el oscuro legado de Charlie la arrastrara al abismo. No dejaría que el hombre que amó, a pesar de sus secretos, destruyera su vida y todo por lo que había luchado. La periodista, conocida por su resiliencia y su capacidad de renacer de las cenizas, sintió como una nueva determinación se apoderaba de ella. La pena por la muerte de su esposo seguía ahí, profunda e insondable, pero ahora se mezclaba con una necesidad imperiosa de justicia y de supervivencia. Los documentos, ahora escondidos en un lugar más seguro, eran su arma y su condena. Sabía que debía ser cautelosa, muy cautelosa. La gente con poder de la que Charlie había hablado no eran figuras imaginarias, eran reales, peligrosos, y ahora tenían un vínculo indirecto con ella a través de esos acuerdos ilícitos. La reputación de Charlie estaba en juego, sí, pero también la suya. ¿Cómo denunciar esta trama sin exponerse a un peligro latente? ¿Cómo protegerse a sí misma de las posibles represalias de una organización que operaba en las sombras? Lydia comprendió que su vida ya no sería la misma. La imagen de la viuda desconsolada se transformaría, forzosamente, en la de una mujer luchando por su integridad, por su verdad. El mundo exterior la vería llorar y sufrir, pero la verdadera batalla se libraría en el silencio de su despacho, contra los fantasmas de un pasado que ella jamás imaginó que existiera. ¿Estaba Lydia preparada para la guerra que se avecinaba, una guerra contra los secretos del hombre que amó? Las semanas siguientes al fallecimiento de Charlie estuvieron marcadas por un incesante torbellino mediático. Los titulares seguían rindiendo tributo a la gran historia de amor de Lydia y Charlie, mientras que las redes sociales se llenaban de homenajes póstumos y de especulaciones sobre cómo la periodista superaría tan dura prueba. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba la verdad oculta, la bomba de relojería que Lydia guardaba celosamente. Los programas de televisión analizaban cada gesto de la viuda,
cada palabra en sus breves apariciones públicas, buscando la señal de un dolor que para ellos era solo emocional, una pérdida común. Pero para Lidia, ese dolor era infinitamente más complejo, una mezcla devastadora de luto, traición y un miedo creciente. La presión de la prensa, el constante asedio de los paparazzis, se convirtió en una molestia secundaria, casi insignificante, frente a la inmensidad del secreto que la consumía. ¿Cómo mantener la fachada de la viuda ejemplar mientras su mente bullía con nombres en clave, transacciones ilícitas y amenazas veladas? Lidia se sentía sola, más sola que nunca. No podía confiar en nadie, no podía desahogarse, porque la revelación de la verdad implicaría la destrucción de la imagen de Charlie y, posiblemente, su propia perdición. La historia de amor de la que todos hablaban era, para ella, una construcción frágil, una mentira hermosa que se había roto en 1000 pedazos con las últimas palabras de su esposo. ¿Podría Lidia sostener el peso de una verdad tan inapelable, tan demoledora, sin que el mundo se diera cuenta? Mientras el duelo de Lidia se convertía en un espectáculo público, la periodista, en la intimidad de su hogar, iniciaba su propia investigación clandestina. Cada noche, con la cautela de una espía, repasaba los documentos de la caja fuerte, intentando descifrar los nombres, los códigos, las conexiones. Su mente aguda, entrenada durante décadas para la investigación periodística, se aplicaba ahora a la vida secreta de su propio esposo. El doctor Aranda, quien había sido testigo de la conmovedora despedida, seguía en contacto con Lidia, ofreciendo un apoyo discreto, ajeno a la tormenta que se gestaba. «Sé que es un momento difícil, pero usted es una mujer fuerte», le decía, sin saber cuán profundamente Lidia necesitaba serlo ahora, no solo para superar la pérdida, sino para enfrentar una traición. La dicotomía era abismal. Por un lado, el recuerdo de Charlie, el amor incondicional, la vida compartida. Por el otro, la evidencia palpable de una doble vida, de un pasado turbio que la ponía en peligro. La pregunta moral era demoledora. ¿Debía exponer la verdad, destruir la memoria de Charlie y enfrentar las posibles consecuencias, o debía proteger el secreto, vivir en la mentira y cargar con ese peso para siempre? El dilema ético se sumaba al dolor del duelo, haciendo de cada día una tortura. Lidia, que siempre había luchado por la transparencia, se encontraba ahora en la posición de custodiar una mentira. ¿Era esta la prueba más grande a la que la vida podía someterla? La sombra del secreto de Charlie se cernía sobre cada aspecto de la vida de Lidia. Comenzó a notar miradas, susurros, llamadas sospechosas a la línea fija que terminaban en silencio. La paranoia era un huésped no deseado en su dolor. Eran imaginaciones suyas, producto del estrés y el duelo, o los inversores con poder ya estaban al acecho, vigilando sus movimientos, esperando el momento de reclamar lo que Charlie les debía, o había prometido. La vulnerabilidad era una sensación nueva y aterradora para Lidia, acostumbrada a ser la cazadora de noticias, no la presa. La exposición mediática, que antes era su arma, ahora la hacía un blanco fácil, una figura demasiado visible para desaparecer en la discreción que el secreto exigía. Los programas de chismes, los reportajes sobre su duelo, la mantenían en el ojo del huracán, dificultando cualquier movimiento sigiloso. Un allegado, sin saber la verdad, comentó en un programa de televisión: «Lidia siempre ha sido una leona, y saldrá de esta». ¡Qué ironía! Lidia se sentía más como una oveja marcada, a punto de ser sacrificada en el altar de un secreto ajeno. La presión aumentaba, tanto la externa, del público que la observaba, como la interna, del secreto que la carcomía. ¿Cómo protegerse de un enemigo invisible, de una amenaza que venía del pasado y del hombre que había amado? La vida de Lidia se había convertido en un campo minado. Era su deber, ahora, convertirse en una detective para salvarse a sí misma, incluso si eso significaba desenmascarar a su propio esposo. La encrucijada moral de Lidia era insostenible. Por un lado, la memoria de Charlie, el hombre con el que había compartido su existencia, al que había amado y por quien había tomado la decisión más difícil de su vida. Exponer su secreto sería una traición definitiva, una mancha imborrable en su recuerdo. Por otro lado, estaba su propia integridad, su seguridad, su patrimonio, y la posibilidad de que esa red ilícita pudiera representarle un peligro real. Los documentos de la caja fuerte eran una pistola humeante que la obligaba a elegir. Había pensado en acudir a las autoridades, en denunciar lo que había descubierto, pero el miedo a las represalias, a esa gente con poder, la paralizaba. ¿Qué tipo de información habían ocultado? ¿Qué tipo de acuerdos habían firmado, que pudieran ser tan letales? La incertidumbre era un martillo constante en su cabeza. Además, ¿qué pasaría con el dinero de Charlie, con sus propiedades, si se demostraba su origen ilícito? ¿Lo perdería todo, fruto de un engaño que no era suyo? La periodista, que siempre había sido un referente de honestidad en su profesión, se debatía entre la lealtad y la verdad.
¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo sentir la necesidad de desenmascarar sus mentiras más profundas? Esta no era la clase de titular que Lidia quería generar, pero su vida se había transformado, para siempre, en una trama de escándalo, misterio y supervivencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Lidia para protegerse, incluso si eso implicaba destruir la imagen de su amor eterno? Y así, queridos espectadores, la historia que comenzó con un adiós lleno de amor y compasión se ha transformado en un escándalo sin precedentes, una trama de secretos inconfesables, traiciones profundas y peligros latentes que supera con creces cualquier expectativa que ustedes pudieran haber albergado sobre la farándula. Lidia Lozano, la mujer fuerte, combativa e inquebrantable que creíamos conocer a fondo, se enfrenta ahora a una verdad devastadora que podría destruir su vida y su reputación para siempre, una verdad que su propio esposo le confesó en su lecho de muerte, dejándola en el abismo de la incertidumbre más cruel. ¿Quién era realmente Charlie en la intimidad de su doble vida? ¿Qué oscuras redes de ilícitos, fraudes y conspiraciones se esconden tras su ostentosa fortuna, detrás de esa fachada de éxito? Y, lo más importante, ¿podrá Lidia Lozano sobrevivir a la tormenta implacable que se avecina, una tormenta que va mucho más allá del duelo más desgarrador y que amenaza con arrasar con todo a su paso? Esto es solo el comienzo de una investigación trepidante, una exclusiva bombástica que promete revelaciones escalofriantes y que, sin duda alguna, te dejará completamente sin aliento, pegado a tu asiento hasta el último segundo. No te pierdas ni un solo detalle de este impresionante y escalofriante relato que estamos desgranando para ti. Asegúrate de suscribirte ahora mismo a nuestra plataforma para no perderte ni una sola de estas exclusivas que están remeciendo los cimientos del mundo del espectáculo y la sociedad entera. La verdad, te lo garantizamos, te dejará gelado hasta los huesos y cambiará tu perspectiva. Hasta la próxima revelación, porque esto apenas está comenzando y lo más impactante está por venir.